Juan Pérez Mercader. Me permito entonces leer su destacado perfil. El doctor es miembro electo de la Academia Internacional de Astronáutica y de Academia Europea de Artes y Ciencias. En 1998, en asociación con el Instituto de Astrobiología de la NASA, fundó el Centro de Astrobiología de España, del que fue su primer director. En el 2010 se incorporó a Harvard como investigador principal en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, donde lidera el proyecto sobre la síntesis descendente de un sistema vivo artificial químico ex novo. Así que bueno, creo que este perfil es suficientemente amplio y nos invita a todos a estar atentos para seguir formándonos en esta temática. Sean todos bienvenidos y adelante, doctor. Juan Pérez Mercader, miembro electo de la Academia Internacional Astronáutica y de la Academia Europea de Artes y Ciencias. Cuando queráis empiezo. Cuando queráis empiezo. Adelante, Juan. Buenos días, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. No sé si veis mi cara, si veis la imagen de mi cara, pero yo veo mis transparencias y supongo que vosotros también las veis. Y veis en mi transparencia que hay una errata en la de portada que pone la fecha de pasado mañana, el día 14 de noviembre. Bueno, pues eso es un error mío. Hoy les voy a hablar, tengo el placer de hablarles y supongo que la audiencia irá creciendo conforme el día va amaneciendo para todos. Hoy voy a hablarles de algo que es completamente nuevo en el campo de la astrobiología y que nosotros estamos haciendo desde hace una serie de años. Y es tratar de sintetizar vida muy sencilla en el laboratorio, en un laboratorio de la Tierra, para ver si es necesario utilizar ADN, es necesario utilizar proteínas, es necesario utilizar lípidos, de la forma en la que las células y los sistemas vivos actuales utilizan la bioquímica. Esa es la pregunta. La pregunta ¿es la bioquímica necesaria para que la vida exista? ¿Es la bioquímica la única manera que la vida tiene de existir? ¿O hay otras formas de vida que estén basadas, o podría haber otras formas de vida que estén basadas en algo diferente, en una química diferente a la química que la vida tiene hoy en día en nuestro planeta? Y esa es la razón por la que nosotros estamos interesados en tratar de sintetizar sistemas químicos que copian y tienen las mismas propiedades que los sistemas vivos. Es decir, que hacen exactamente lo mismo que los sistemas vivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esta aproximación? La lógica es la siguiente. Nuestro planeta es un planeta en un sistema planetario muy normalito, del cual y hoy en día sabemos que hay del orden de 5.000 sistemas planetarios dentro de nuestra galaxia y muchos de ellos tienen planetas tipo Tierra y debe de haber billones y billones y billones de planetas en el universo. Recordemos que en el universo, en nuestra galaxia hay del orden de 10.000 millones de estrellas y que en el universo hay del orden de 10.000 millones de galaxias. Así que imagínense ustedes las posibilidades tan extraordinarias de lugares y de químicas diferentes que pueden existir en otros lugares del universo y que uno se preguntaría si esas otras químicas, no necesariamente la del ADN, la de RNA, etcétera, si esas otras químicas pues han tenido la posibilidad de aparecer en otros lugares. Nosotros sabemos mucho acerca de la historia del universo, aunque sabemos también mucho acerca de la historia de la vida en nuestro propio planeta. Déjenme que la revise muy rápidamente en esta transparencia, que es una transparencia que tiene ya años, pero que a mí me gusta mucho utilizarla porque no tiene tantos como el universo. En esta transparencia, en la parte superior izquierda, ahí tienen ustedes el Big Bang. Esto ocurrió hace unos 13.700 millones de años. Y cuando el Big Bang ocurrió, inmediatamente el universo se puso en expansión y empezó a crear el tiempo.
y el espacio. El universo siguió evolucionando y conforme se evolucionaba y creaba espacio, se enfriaba. Y llegó un momento, cuando tenía aproximadamente 400.000 años, que se enfrió lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos. Antes lo que había eran quarks, es decir, los componentes de protones y neutrones, y electrones. Y de esos quarks y electrones se pasó a los protones y neutrones. Y de los protones y neutrones, como decía, cuando el universo tenía unos 400.000 años, se enfrió lo suficiente como para generar elementos químicos con átomos. Es en ese proceso de expansión y enfriamiento se siguió el universo evolucionando y la materia que componía el universo empezó a generar nubes enormes, probablemente de estrellas o de galaxias que empezaron a su vez a tener sus propias estructuras. El universo siguió evolucionando y para hace aproximadamente 9.000 millones de años ya había muchos de los elementos que conocemos hoy en día, carbono, nitrógeno, etcétera, ya estaban en el universo. Y no solo estaban en el universo, sino que estaban organizando nuevos materiales que finalmente en el lugar en el que nosotros vivimos, hace aproximadamente 5.000 millones de años, acabaron generando el Sol y nuestro sistema planetario. La Tierra tiene 4.567 millones de años. Esa es la edad de nuestro planeta y es más o menos la edad del sistema solar. Aquí tienen ustedes representada toda esa evolución desde que el universo tenía 13.700 millones de años hasta que el universo tenía 9.000 millones, habían transcurrido 9.000 millones de años en la evolución del universo, y aquí tienen ustedes la Tierra y el sistema solar hace 4.500, 4.600 millones de años, unos 13.700 millones de años después de la evolución del inicio, unos 9.000 millones de años después de la evolución del inicio de la evolución del universo. Nuestro sistema planetario hoy en día tiene una estrella, que es el Sol, tiene una serie de planetas, algunos son interiores, como por ejemplo Mercurio o Venus y la Tierra, y otros son exteriores como Marte, y hay gigantes de gas como Júpiter, etcétera. Tenemos una gran variedad de planetas en nuestro sistema planetario. Las condiciones en nuestro planeta, cuando comenzó hace unos 4.600 millones de años, eran las de un objeto muy caliente, porque se había formado a partir de la acreción, es decir, de colisiones que formaban pelotas más gordas de material, de minerales, etcétera, y estaban girando alrededor del Sol y estaban muy calientes, y por tanto acabaron generando una bola que giraba alrededor de la Tierra, se llama un planetesimal, y esa bola era lo suficientemente grande y estaba a un lugar preciso de la distancia del Sol, de distancia hacia el Sol, que empezaba a atraer otros componentes, más materia, y acabó generando en muy poco tiempo, se cree que en una cuestión de 10.000 a 100.000 años, como mucho, acabó generando el planeta muy caliente, como una bola muy caliente. Al planeta llegaron también una serie, a nuestro planeta, el planeta Tierra, llegaron también una serie importantísima de compuestos químicos que venían del medio interestelar, del medio que quedaba entre las estrellas. Esos componentes químicos llegaron a la Tierra, llegaron a Marte, llegaron a prácticamente todos los lugares del sistema solar. Pero no todos los lugares del sistema solar tenían las mismas condiciones, ni lo que se refiere a cómo eran físicamente, ni a cómo iban a poder evolucionar físicamente. Por ejemplo, la Tierra sí tenía las condiciones para acabarse convirtiendo en un planeta rocoso. Lo mismo ocurría con Marte, pero no con Júpiter. En Júpiter, en el caso de Júpiter, las condiciones eran muy diferentes y acabó generando un gigante de gas, que es lo que es Júpiter hoy en día. En la Tierra, conforme se fue enfriando el planeta, hace unos 4.100 millones de años, 4.200 millones de años, ya sabemos que había agua líquida en la superficie del planeta. Y sabemos además que había una atmósfera, aunque no tenemos muy bien, no la tenemos perfectamente entendida, había una atmósfera que probablemente tuviese algunos aspectos de reducción. Lo que sí sabemos es
que no había casi oxígeno en la atmósfera en esa época. No tenía comparación con el oxígeno que vemos, la cantidad de oxígeno no tenía comparación con el oxígeno que vemos hoy en día. Y había, como acabo de comentar, una serie de productos químicos que se organizaron entre ellos y no sabemos cómo se organizaron, pero acabaron generando lo que hoy nosotros llamamos vida. Es decir, sistemas que tienen una cantidad espectacular de componentes químicos que están interaccionando entre todos ellos y que generan una cantidad importantísima de estructuras que se adaptan a las circunstancias del entorno y que tienen una serie de propiedades que discutiremos en un momento. Pero lo importante de esas estructuras que llamamos vida es que están todas ellas controladas por química. Todas ellas son una expresión química de de la organización de la materia. La materia se organiza de muchas maneras, se organiza como materia, como minerales, por ejemplo, o como gases, pero también, si las condiciones son las adecuadas, se organiza como la vemos en nuestro planeta como vida. No sabemos muy bien cómo ese origen tuvo lugar, pero lo que sí sabemos es que hoy en día el planeta Tierra ha ido evolucionando desde esa época en la que era muy joven, en la que estaba muy caliente y se fue enfriando hasta hace unos 4.100 millones de años en que empezaron a aparecer los océanos, y no sabemos qué ocurrió hace unos 4.100 millones de años o incluso unos 3.800 millones de años, pero lo que sí sabemos es que hace unos 3.500 millones de años ya había seres que podemos llamar vivos en nuestro planeta. Y conforme el planeta siguió haciéndose cada vez más viejo, empezó a generar más la biodiversidad que vemos hoy en día y empezó a generarse, los sistemas vivos empezaron a organizarse en lo que se llama dominios, que son el dominio de las arqueas, el de las bacterias y el de los eucariotas. El dominio más antiguo es el de las bacterias, el de las arqueas no sabemos cómo de antiguo es, pero definitivamente más moderno que el de las bacterias, y el de los eucariotas sabemos que tiene alrededor de unos 2.500 a 2.800 millones de años. Las bacterias tienen entre 3.500 y 3.800 millones de años y las arqueas quedan entre 3.500 y 2.500, 2.800 millones de años. Todos ellos, por los trabajos que hacemos hoy en día con bioinformática y genética, sabemos que todos ellos tienen un origen común y la vida está organizada de manera tal que hay un origen común, un ancestro común que le llamamos cariñosamente LUCA, que es un acrónimo en inglés para Last Universal Common Ancestor. Y ese LUCA es el que está aquí en la base, en la raíz del árbol de la vida, que lo tienen ustedes aquí señalado. Los paleontólogos, como por ejemplo la persona que me facilitó esta transparencia, mi colega Andrew North, profesor Andrew North de la Universidad de Harvard, pues entienden muy bien o entienden muchas cosas, con muchas lagunas, pero se entienden muchas cosas, muchísimas, más cosas que no se entienden, que no se entienden, y entendemos lo que está metida en esta elipse, pero no se sabe en absoluto qué es lo que pasó aquí. El estudio del origen de la vida tiene lugar en esta zona de la evolución de la vida en nuestro planeta. Pero no sabemos de qué manera se ha llegado allí. No entendemos qué procesos químicos pudieron tener lugar que acabaron generando la vida que vemos hoy en día. Y lo que sí sabemos es que debía de haber muchas moléculas muy variadas en nuestro propio planeta. Y eso lo sabemos porque entendemos qué es lo que ocurre en la química del medio interestelar, en medio entre estrellas que están cerca de donde estamos nosotros en nuestra galaxia o muy alejados de nosotros. Eso lo entendemos y sabemos que debe de haber muchas otras maneras, muchas otras químicas que pueden haber operado, pero no tenemos evidencia de ninguna de ellas. Lo que sí sabemos es que sea la química que fuese, la que acabó generando el ADN y el ARN, etcétera, para la vida que vemos hoy en día, sea la química, lo que fuera, esa química tenía una serie de propiedades y tenía una serie de propiedades que son importantes y que son muy importantes porque caracterizan lo que es un sistema vivo. Y lo que caracteriza a un sistema vivo es que es un sistema químico que es capaz de manejar información, es decir, que tiene información que él mismo genera y maneja utilizando química. Él es capaz, con esa información, de
hacer reacciones químicas que son capaces de coger materiales químicos más sencillos que están en el entorno y transformarlos en el sistema vivo, de manera tal que con ese, y con la formación que tiene el sistema vivo, transformarlos de manera tal que el sistema es capaz de autorreplicarse, de reproducirse, si quieren ustedes, y que esa autorreplicación está controlada, a su vez, por la información del sistema vivo. El sistema vivo tiene dentro algo así como una computadora química que es capaz de gestionar la información y con esa información es capaz de controlar reacciones químicas y hacer lo que se llama metabolismo, y con esa información y con esas reacciones químicas que generan componentes químicos más sencillos a través del metabolismo, construir un hijo o hijos, hijas, y autorreplicarse. Y una vez que ya ha construido el sistema químico, ha construido a sus hijos, o durante su propia evolución, su propia vida, el sistema evoluciona y se evoluciona y evoluciona cambiando de acuerdo con los cambios que se producen en el entorno, incluso los cambios que tienen lugar en la propia población de sistemas vivos. Una cosa muy importante es que estas 4 propiedades caracterizan a todos los sistemas vivos. Todos los sistemas vivos que conocemos vienen caracterizados por aspectos que tienen que ver con la información. Por ejemplo, si miran ustedes a ese girasol tan maravilloso que hay ahí, el orden que ustedes ven es la consecuencia de la información. Si ustedes miran a una planta carnívora, como aquí, esa planta carnívora responde al medio ambiente a través de la información que tiene dentro de sí misma y la información que es capaz de conseguir del medio ambiente. Si ustedes miran, por ejemplo, a una liebre y ven ustedes que tiene las orejas levantadas, no solo para oírles, también levanta las orejas porque de esa manera se refrigera. De manera tal que es capaz de regular su propio metabolismo. Yeah. No, out of focus here, Sarah. Okay. Y si miran ustedes, por ejemplo, a un reptil que sale de un huevo, el propio desarrollo de que se pone el huevo con los componentes tan sencillos en el interior y se acaban organizando y generando un nuevo ser vivo, ese proceso se hace en base a la información. El metabolismo es la otra parte que todos los seres vivos comparten, la otra propiedad que todos los seres vivos comparten. Ahí lo tienen ustedes para que vean de nuevo, para que no se olviden de lo que estoy diciendo. El metabolismo, pues, consiste en procesar energía, y no solo en procesar energía, como decía hace un momento, sino, como por ejemplo hace este colibrí, sino también con esa energía y con las partes simples que consigue en el entorno, ir construyendo piezas con las cuales el sistema es capaz de autorreplicarse, como por ejemplo en el caso de estas jirafas que ven ustedes aquí, o los lagartos. Y finalmente el sistema evoluciona adaptándose al entorno, como por ejemplo en el caso de esos corales que ven ustedes ahí, como los sistemas. Hay un ser vivo que es una especie de caballito de mar que se adapta al entorno de los corales de esa manera que ven ustedes ahí. Esas 4 propiedades tan fundamentales se expresan con química, y sabemos hoy en día que esas 4 propiedades se pueden expresar con química separadamente. Y que la química no tiene por qué ser la química del ADN. Se puede gestionar, manejar la información utilizando química que no es la del ADN. Se puede construir, por ejemplo, una computadora química sencilla. Los principios de una computadora química ya se están construyendo, y de hecho en mi laboratorio se hace algo importante en esa línea, y somos capaces de expresar ese manejo de la información, esa característica de la información que es la computación. Somos capaces de manejarla con química. Eso no lo sabíamos hace unos años. Sabíamos algo acerca de cómo el ADN y sobre todo el ADN, cómo maneja la información y cómo de alguna manera computa el ADN, pero no lo sabíamos, pensábamos que no se podía hacer con otra forma de química que no fuera la de ADN. Hoy en día sabemos, desde el año 2013-2014 y en particular desde el año 2019, conocemos bien que esa información
se puede gestionar con química que no es la del ADN. También sabemos que el metabolismo, la construcción de las partes del sistema a partir de partes más sencillas, no necesita tampoco el ADN, no necesita las proteínas, no necesita los ácidos nucleicos estándar, no necesita nada de eso. Se puede hacer de forma mucho más sencilla en el laboratorio y sin tener que utilizar para nada los mecanismos y la química asociada a la vida natural que vemos hoy en día en nuestro planeta. La autorreplicación también somos capaces de verla en el laboratorio y generarla en el laboratorio, la generación de sistemas que manejan información, la replicación de sistemas que generan información, que metabolizan, somos capaces de recrearla, de ponerla en marcha en un laboratorio sin utilizar ADN. Y la evolución empezamos a ver también evidencia de que se puede hacer en un laboratorio. A lo largo de la charla de hoy, lo que nos queda de charla, les voy a contar cómo hacemos eso en el laboratorio y qué es lo que nos ha inspirado para hacerlo. Y lo que nos ha inspirado es algo muy importante, y es algo muy importante que está en la base del método científico. Déjenme, si les parece bien, que vaya de un poquito de marcha atrás y me vaya a la evolución del universo de nuevo. Si ustedes miran al universo, desde la época del Big Bang a hoy en día, decíamos hace un momento que el Big Bang ocurrió hace unos 13.700 millones de años, está aquí a la izquierda de esta transparencia, y el universo era muy pequeño, se empezó a expandir, se expandió exponencialmente lo que se llama el periodo inflacionario, conforme se expandía, se enfriaba y la materia que había en el universo se empezó a condensar y hace aproximadamente unos... esencialmente 13.700 millones de años, cuando el universo solo tenía unos 400.000 años, se empezaron a formar los átomos, como comentaba hace un momento, y el universo siguió expandiéndose, y hoy en día entendemos cómo las grandes estructuras del universo se formaron. Y lo entendemos gracias a las ecuaciones, a unas ecuaciones que las ven ustedes escritas aquí de una forma muy simplificada, que escribió Einstein en el año 1916-1917. Son las ecuaciones que están generadas por la teoría general de la relatividad de Einstein, según la cual esa ecuación la tienen ustedes aquí escrita de una manera muy sencilla, no importa los detalles de la ecuación. Lo que sí es muy importante es que existen ecuaciones muy sencillas, existen estas ecuaciones que son muy sencillas, que ven ustedes aquí, y esas ecuaciones muy sencillas somos capaces de ponerlas adecuadamente en un ordenador, y cuando se pone en un ordenador y se resuelven esas ecuaciones en un ordenador, en muchos lugares, tal y como ocurre en el universo, miren ustedes qué es lo que ocurre. La materia que empezó como si fuese semillas dispersas por todo el universo, que se correspondería, por ejemplo, a la materia que está por aquí esparciéndose por dentro del universo, no se esparce de manera aleatoria, sino que debido a la fuerza de la gravedad tiende a organizarse de una cierta manera. Y esa cierta manera se captura perfectamente con estas ecuaciones que escribió el amigo Einstein en el año 1914-15, en los años 14, 15 y 16. Y aquí tienen ustedes la simulación hecha a finales de los años 90, principios de los años 2000. Esto está, hay simulaciones mucho mejores hoy en día, pero quería mostrar con esta simulación ya antigua, tiene 20 años, esta simulación, quería mostrar algo muy importante. Y es que esto que tienen ustedes aquí a la izquierda es una simulación de las ecuaciones. Esto que tienen ustedes aquí a la derecha es algo a lo que en cada punto que ven ustedes ahí es una galaxia observada con lo que se llama el Sloan Digital Sky Survey, SDSS. El Sloan Digital Sky Survey es un estudio del cielo y de las galaxias en el cielo, en las cuales se le da a las galaxias, se toman fotografías de las galaxias y se le da a las galaxias un color que depende de si se está moviendo hacia nosotros o más probablemente alejándose de nosotros, porque el universo está en expansión. Y además se le ha puesto en esta peliculita que ven ustedes, en esta foto que ven ustedes aquí, se le ha puesto una especie de moquito, una especie de velo, en el cual lo que se intenta demostrar, lo que se intenta mostrar es que esas galaxias están entre todas ellas, en la parte que el velo las cubre, se mueven como un todo, no se mueven de forma independiente. Justo
lo que ocurre en esta simulación de las ecuaciones de Einstein. En esta simulación de las ecuaciones de Einstein, estoy dándole marcha atrás, ven ustedes que empieza todo homogéneo, se empieza, gracias a la fuerza de la gravedad descrita por las ecuaciones de abajo, se empiezan a acumular materia en ciertos lugares. Los lugares no están predefinidos, son aleatorios, esas ecuaciones soportan esa potencialidad, y después se empiezan a organizar como en superstrings, supercuerdas, o cuerdas cósmicas, que es como se les llama, que son cúmulos de galaxias, esos cúmulos que acaban generando cúmulos de galaxias, y esos cúmulos de galaxias pues acaban generando una estructura que es como la que ven ustedes aquí, y que es muy parecida a la que se observa con el Sky Digital Survey. La lección que quiero transmitirles ahora mismo es que estas ecuaciones tan sencillas describen al universo y su evolución, y nos dan cuenta de cómo esa evolución ha acabado generando el universo a largas escalas. Esas ecuaciones que escribió Einstein están basadas en unas propiedades muy sencillas: suponer que el universo es homogéneo e isótropo en un principio, y suponer que esa homogeneidad e isotropía se puede romper localmente debido a condiciones aleatorias generalmente asociadas con la naturaleza cuántica de la materia. Eso es todo lo que hay detrás de esas ecuaciones. Bueno, todo, ni más ni menos que eso es todo lo que hay. En el caso de la vida, habría que buscar ecuaciones que sean capaces, si quisiéramos tener esas ecuaciones que sean capaces de incorporar en ellas la información, el metabolismo, la autorreplicación y la evolución, y que además sean capaces de copiar un sistema químico. Esas ecuaciones se pueden escribir, y lo que sería necesario para representar matemáticamente las formas más sencillas de las propiedades de la vida es que primero habría que tener, de la forma más sencilla, una química, es decir, un mecanismo para reaccionar. Tiene que existir química. La química definitivamente existe en el universo independientemente de la vida. Una química para reaccionar y para transportar moléculas. Para eso es necesario que haya la posibilidad de reacción y de difusión de las moléculas. Habría como mínimo que tener dos tipos de sustancias. Una sustancia que es la comida, U, y otra sustancia que es la célula en sí misma, que le podemos poner V. Dentro de la célula a lo mejor hay muchísimas más cosas, pero definitivamente, a lo mejor no, seguro que hay muchísimas más cosas, pero la expresión más sencilla es lo que hay dentro y la comida. Y luego un entorno en el que el sistema sea capaz de evolucionar de una cierta manera con el espacio y con el tiempo. Se puede construir matemáticamente, se puede argumentar qué es lo que es necesario para tener esas ecuaciones, y uno construye un modelo de vida, un modelo de sistemas vivos muy sencillos que lo tienen ustedes representados aquí. Es lo más sencillo que se despacha, como dicen en España, y en particular en Andalucía. Y se pueden ustedes imaginar el sistema vivo como una célula muy sencilla que recibe comida de un reservoir, de un depósito que estaría por aquí, y el interior es tal que hay unas sustancias químicas que cuando recibe la comida, esa sustancia química V pasa de tener 2 a tener 3 moléculas. Así que la comida más 2 moléculas genera 3 moléculas. Y algunas de esas moléculas, esto se genera con una velocidad lambda, algunas de esas moléculas decaen en productos de desecho. Y esos productos de desecho, junto con la pérdida de algo de la comida y la pérdida de algo de lo que hay en el interior, pues son el detritus, son el desecho de esos sistemas vivos idealizados. Esas ecuaciones se pueden escribir con la química y las tienen ustedes escritas aquí. Estas ecuaciones están están desarrolladas y presentadas en un paper que mi colega Alberto Pérez Munuzzi de la Universidad de Santiago de Compostela y yo mismo hemos ido desarrollando durante años, y que las conocemos las ecuaciones desde hace unos 6 o 7 años, y estamos escribiendo el paper cuidadosísimamente. Esas ecuaciones están basadas
esas que tienen ustedes ahí, las dos ecuaciones que sirve para la comida y para el sistema, están basadas en unas ecuaciones que habíamos escrito otros colaboradores míos y yo mismo en el año 2003 y que está en una publicación por Lesmes, Hochberg, Moran y yo mismo en Physical Review Letters en el año 2003. Y aquí les voy a mostrar esas ecuaciones, lo que hacen cuando las pone uno en un ordenador con unas determinadas condiciones y unos determinados valores y con ruido en el sistema. El ruido representa el entorno, las ecuaciones las tienen ustedes aquí, ahora veremos la solución cómo es. Lo que ven en rojo es comida, la U, y lo que ven en azul es la sustancia ya ahí, la vida ya ahí, el principio. Fíjense ustedes lo que ese sistema hace cuando lo pone uno en un ordenador. Ven ustedes que el sistema se divide en dos, en dos, en dos y acaba llenando la pantalla, como si fuera un material. Y ahí nadie palma, ahí sigue, nadie muere. Otra posibilidad es esta que ven ustedes aquí. Que el sistema evolucione de esa manera. Y otra posibilidad, que es la más interesante, es que para ciertas condiciones, cuando ponen ustedes la posibilidad de tener moléculas de V en algún sitio, miren ustedes lo que hacen. Crecen, se replican, mueren, pero existen en equilibrio con el entorno. No se comen toda la comida, siguen dejando que la comida fluya y ellas mismas mantienen una población estática. Es decir, se han adaptado. Hoy en día somos capaces de hacer eso en el ordenador, pero también hemos hecho algo importante, que es, nos hemos dado cuenta que esas ecuaciones que representan todas las posibilidades de los sistemas, uno puede coger y hacer análisis con las ecuaciones nuevas que tenemos, hacer análisis y demostramos que lo que se llama el Cell Division Cycle, es decir, algo muy característico de todos los sistemas vivos, en virtud de lo cual el sistema vivo pasa de tener masa 1 a tener 2 veces la masa y a tener un número de ADN que pasa de una cantidad 1 a 2 veces esa, y cuando y lo hacen de esta manera, aquí está el tiempo, el sistema empieza a producir masa por metabolismo y un poquito después de empezar a producir masa por metabolismo empieza a generar ADN hasta que llega a 2 veces el ADN inicial está aquí, llega a 2 veces ese ADN inicial y en ese momento cuando ya llega a una cierta estabilidad el sistema sigue aún creciendo en masa, pero cuando llega a 2 veces la masa, ¡pum!, el sistema se replica. Eso mismo se ve en nuestras simulaciones y es algo que predicen las matemáticas de nuestro sistema. Pero uno se puede preguntar, ¿y esto qué es lo que representa? O sea, realmente estas ecuaciones se pueden de alguna manera hacer matemáticamente, pasar de matemáticas a química. Y la respuesta es, sorprendentemente, es que esas ecuaciones son las mismas ecuaciones que describen un modelo de química extraordinariamente interesante que se llama el sistema oscilatorio de Belousov y Zhabotinsky, que es una reacción química que no involucra para nada bioquímica. Es una reacción química que involucra agua, ácido sulfúrico, un catalizador que puede ser rutenio, y después bromato potásico y un ácido que no es necesariamente bioquímico, es un ácido del carbono que se llama ácido malónico, por ejemplo. Y uno entonces se pregunta, ¿puede uno utilizar los principios de la física, la química y la ingeniería para diseñar un sistema ex novo? Es decir, un sistema completamente nuevo que sea capaz de representar las propiedades de la química, es decir, que sea capaz de la vida, que sea capaz de hacer lo mismo que hacen estas ecuaciones que describen al sistema vivo, cuando las resuelve uno en un ordenador. Y la respuesta es, bueno, busquemos a ver qué puede ocurrir con la reacción de Belousov-Zhabotinsky. La reacción de Belousov-Zhabotinsky la tienen ustedes aquí, explicada muy rápidamente. No voy a ponerme a hacerla porque no tenemos el tiempo de ponernos a hacerla, pero lo importante es que esa reacción de Belousov-Zhabotinsky acaba
son oscilaciones en el potencial, en el potencial. Y esas oscilaciones, que las verán ustedes dentro de un momentito, les mostraré una película para que vean las oscilaciones como son. Se las voy a mostrar ya, para que vean ustedes cómo son las oscilaciones. Aquí tienen ustedes la reacción en marcha y aquí esas oscilaciones se van moviendo hacia arriba y hacia abajo, y en el proceso de esas oscilaciones se producen lo que se llaman radicales. Aquí tienen ustedes, aquí verán ustedes los cambios, verán cómo el color de la reacción cambia. Esas son las oscilaciones, lo verán ustedes en un momentito. Ahí han visto ustedes el cambio. Ven cómo ella solita cambia, se hace transparente. Esas son las oscilaciones. En el cambio, al producirse esas oscilaciones, se producen una serie de radicales químicos, y con esos radicales químicos se pueden hacer cosas muy interesantes y muy importantes. Esto lo tienen ustedes si quieren ver más detalles de este trabajo, que les voy a contar un poquito de él a continuación, y me quedan como 5 minutos más hablando. Lo tienen ustedes publicado en la revista Angewandte Chemie, es una revista de química, y es un trabajo del doctor Vishnu Bastrakoti, un miembro de mi laboratorio, ya no está allí, ahora es profesor en una universidad en Estados Unidos, y es en el año 2017, lo pueden ustedes buscar ahí y ver los detalles. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues nosotros hemos cogido esa ecuación de Belousov-Zhabotinsky, las hemos estudiado bien y nos hemos dado cuenta que con ellas uno puede generar unos polímeros, y puede ir poniendo monómeros en una sopa, digamos en una sopa inicial, como por ejemplo la que pudiera ser la que hay en ese vial que tienen ustedes ahí delante. Pues añadimos unos polímeros, y cuando se añaden unos polímeros ocurre algo interesantísimo, y es que lo que inicialmente era una mezcla homogénea se acaba convirtiendo en algo que genera cambios de color, pero no cambios de color como los de las oscilaciones, sino pasa de ser una mezcla de monómeros que es transparente cuando pasa un número de horas. A las 6 horas, por ejemplo, en este caso, empieza a generar una especie de leche ahí, de algo que es nebuloso, y ese algo que es nebuloso se empieza a autoorganizar, y cuando uno lo mira al microscopio, oh gran sorpresa, lo que uno se encuentra es que el sistema se ha autoorganizado, y fíjense ustedes lo que acaba generando, las caras son 30 micras, acaban generando, fíjense ustedes en este que viene por aquí, sistemas que son como células totalmente artificiales. Fíjense que se ha colapsado y ahora vuelve a crecer de nuevo, y a su alrededor empiezan a aparecer más que vienen de debajo de él y de los laterales, y uno puede contar cuántos van llegando y descubre que la población de esos va creciendo. No solo descubre que la población de esos va creciendo, sino que además descubre que se van adaptando a las circunstancias que hay en el entorno. Y eso es importante. Aquí tienen ustedes una película de mejor calidad. Esto lo tienen ustedes en la revista Scientific Reports de Nature, también en el año 2017. Y aquí tienen ustedes, y ven cómo esas poblaciones de vesículas, aquí la escala son 15 micras, van creciendo, y al igual que en el caso de los huevos, que hay una especie de cosita dentro que es como la semilla, pues estos llevan en su corteza una especie de saco, y van creciendo. El número de la población aumenta de una forma espectacular. Luego somos capaces, hemos visto ahí, que somos capaces de metabolizar con la reacción de Belousov-Zhabotinsky, y somos capaces de replicarnos con la reacción de Belousov-Zhabotinsky. ¿Y qué es lo que pasa con la gestión de la información? Bueno, pues
y esto pues desgraciadamente lo tengo que contar muy rápido, hemos sido capaces en el laboratorio de configurar esa misma reacción que hemos utilizado para hacer lo que les mostraba en esta transparencia. Hemos sido capaces de configurar esa reacción para que sea capaz de comportarse como lo que se llama una máquina de Turing. Una máquina de Turing es la computadora química más sencilla que existe, la computadora más sencilla que existe, y esto salió publicado en la revista iScience en el año 2020, y aquí lo tienen ustedes, lo pueden mirar en iScience o lo pueden mirar en Ken Archive. Es un trabajo de la doctora Marta Dueñas y yo, y es también una serie de patentes. Es una serie de patentes que se concedieron en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2017, 2018, perdón, 2017. En China, en Japón, en Europa, etcétera, en Canadá, está patentado en muchos sitios, y somos capaces de meter esa poner esa reacción de Belousov-Zhabotinsky en modo computadora, ponerla en un sistema químico con componentes que no tienen nada que ver con la vida, y hacer que ponerla en una configuración en la que la reacción replica, es capaz de copiar la reacción, expresa químicamente lo que expresan estas ecuaciones, y somos capaces de generar sistemas que tienen todas estas propiedades que antes comentábamos asociadas a la vida. Y esas propiedades, de nuevo las pongo para que las recuerden, aunque estoy seguro que las habrán visto antes, pero esas 4 propiedades expresadas con química somos capaces de expresarlas ya en el laboratorio. Y uno se hace la pregunta ahora, bueno, y podría, lo que estás diciendo entonces es que hay una vía de acción en un laboratorio en el que uno es capaz de, empezando con unas ecuaciones, es capaz de generar unos vesículos, y en el laboratorio esos vesículos se comportan con las propiedades de un sistema vivo. Entonces, ya tenemos vida, ¿no? Bueno, la respuesta es todavía no exactamente, o sea, hay que entender muchas de las propiedades de la vida, y entre ellas es cómo se adapta. Y tenemos evidencia de que hay adaptación en nuestra química. También tenemos evidencia de que si ponemos 2 tipos diferentes de estos objetos químicos que le llamamos cariñosamente bichos, que es el acrónimo de Biologically Inspired Chemically Operated Synthetic Systems, pues esos bichos compiten entre ellos, y cuando nos fijamos en toda la enorme diversidad de planetas, esto es un trabajo mío del año pasado, en el que con otros colaboradores, en el que estudiamos la diversidad de planetas que existen, de sistemas planetarios que existen en el universo, pues cuando ponemos junto lo que hemos visto, junto con la diversidad de sistemas planetarios y de planetas que existen en el universo, uno puede empezar a pensar que probablemente existan condiciones en muchos lugares que sean similares a las que estas ecuaciones representan, que representan las condiciones iniciales para describir un sistema que tiene todas las propiedades de la vida, y entender si se pudo haber originado vida en esos lugares, en otros lugares del universo. Lo que les he contado hoy en día nos lleva a algunas conclusiones que las tienen ustedes aquí, que se las voy a casi leer, que son las siguientes. Es posible escribir un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones, que unifican todas las propiedades básicas de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. No es la vida de un pino precioso como el que estoy viendo desde mi oficina en mi casa. Estamos confinados aquí, pero es la vida de una bacteria, algo de las formas más sencillas que conocemos. Esa es la conclusión número 1. Número 2, las soluciones de esas ecuaciones en una computadora muestran que las soluciones en la computadora se comportan como las mismas propiedades que un sistema vivo sencillo.
la conclusión número 3 es que si interpretamos esas ecuaciones adecuadamente en términos de química, somos capaces de generar sistemas que se reproducen, que de una mezcla homogénea acaban generando moléculas que se asocian entre ellas, forman una vesícula. En esa vesícula son capaces de meter dentro a la reacción química que las ha generado y que las va a seguir controlando, y cuando se crecen y son demasiado grandes, se colapsan, y en el proceso de colapso lanzan fuera semillas. Esas semillas son como esporas y nos permiten resolver el problema del huevo y la gallina. Es decir, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Bueno, pues aquí tienen ustedes una solución con química a ese problema, que está destacada en la conclusión número 3. 4, hemos desarrollado una computadora química que es capaz de sintetizar esos polímeros y capturar en sí misma a la computadora para que siga funcionando como un sistema que se autorreplica y probablemente se autorreproduzca. La conclusión número 5 es que le llamamos bichos. La gente en inglés dice because. A mí me gusta enfatizar bichos, que como bien saben quiere decir animalito. A ustedes no se lo tengo que contar, iba a traducirlo. qué tonto. Y bichos es un acrónimo por Biologically Inspired Chemically Operated Synthetic Systems. Nosotros podemos poner a competir esos bichos, los podemos poner en un entorno en el que compiten, y descubrimos que eso no se lo he contado en detalle porque no da tiempo, evidentemente, pero son capaces de competir por en el medio ambiente y eliminar los competidores que están menos adaptados. Finalmente, estos sistemas sintéticos ilustran cómo las facetas características del comportamiento de la vida no requieren la intervención de la bioquímica. Entonces, cabe empezarse a preguntar, ¿qué nos dice esto acerca de las células que hubo antes de la evolución del origen de la vida en la Tierra? Definitivamente esto nos indica que el origen de la vida no debió de ser tan complicado como ¡pum!, de pronto aparece el ADN, etcétera, sino que es probablemente algo mucho más sencillo y un proceso de evolución a través de la generación de sistemas tan sencillos como estos, que se van adaptando al entorno en el que están y acaban desarrollando o acaban evolucionando químicamente a condiciones en las que aparece pues ADN, ARN, etcétera, como bien vemos hoy en día. Pero eso fue en la Tierra. Y en otros sistemas planetarios, como ven ustedes, esto abre una puerta enorme, unas enormes puertas para poder trabajar en astrobiología y aplicarla no solo a la búsqueda de vida en el universo, sino a la búsqueda de vida en otras condiciones. Por ejemplo, uno puede empezar a pensar en qué productos químicos son los que nosotros ponemos para generar nuestros bichos. ¿Se pudieron generar esos productos en el medio interestelar? Y esa es una pregunta que nos empezamos a hacer dentro de nuestra propia iniciativa del origen de la vida. Aquí en la universidad, mi grupo se hace esa pregunta. Y uno se puede además empezar a plantear si uno puede crear otras formas de vida para, por ejemplo, generar nuevos materiales, para generar medicinas, para generar correctores del medio ambiente, etc. Y eso es lo que les quería contar muy rápidamente. Es el resultado del trabajo con muchísima gente, no solo los papers que les acabo de mencionar, sino muchos más papers y muchísimos más trabajos que han ido apareciendo en los últimos 6 u 8 años. Y que tienen como pedigrí trabajos que se hicieron a principios de los años 2000, y eso lo hacemos en la Universidad de Harvard y con el apoyo de una compañía y de la National Science Foundation también, en los equipos que manejamos dentro de la universidad. Una compañía que se llama Repsol, es una compañía de petróleos. Ellos tienen visión de que hay una responsabilidad importante para inventar el futuro de manera tal que sea sostenible y que sea un futuro que nos permita a todos vivir bien, y lo hacemos con fondos que ellos nos han ido dando para que podamos hacer esta investigación que a muchos pues, les puede parecer que hace una compañía de petróleo metida en eso. Bueno, pues está pensando sobre su futuro y ayudando a progresar con la ciencia, que como bien sabemos es la madre del progreso.
Y ahí los dejo y muchísimas gracias por su atención. Juan, muchas gracias. Excelente tu presentación y ha generado una serie de preguntas altísimas, pero por tiempo he seleccionado algunas e invito a las personas que quieran consultar al doctor Juan Pérez Mercader a revisar sus papers y a contactarle posteriormente a este congreso. La primera pregunta la hacen desde el Ecuador y dice así: estas protocélulas o estas vesículas que expone el doctor Mercader tienen una membrana o una pared celular. ¿Cuál sería el origen y la materia prima de la cual se surtirían estas membranas o paredes celulares? Las membranas, esa es una pregunta muy bonita y tiene dos partes. Primero, las membranas. Las membranas las generan las propias moléculas. Las moléculas pueden provenir, las moléculas, por ejemplo, contienen, por mencionar un ejemplo, acrilato de butilo, butilacrylate, y contienen polyethylene glycol, polietileno. El polietileno se puede haber formado en medio interestelar, el butilalcohol no sabemos, pero se puede haber formado también, son moléculas suficientemente sencillas como para que se hubiesen formado en el medio interestelar. En nuestro caso nosotros las compramos y las ponemos como monómeros, no como polímeros, las ponemos en un beaker. Y entonces en ese beaker ponemos también la reacción química que representa a la computadora. Y es la propia reacción química que representa a la computadora la que de los monómeros acaba construyendo unas moléculas que tienen una parte, se llama diblock copolymer, que tiene una parte que es anfifílica, una parte que es hidrofílica, es decir, que le gusta el agua, y otra parte, la misma molécula, que huyen del agua. Esas moléculas se llaman anfífilos, porque tienen las dos posibilidades, que les gusta, una parte les gusta el agua y la otra parte no les gusta el agua. Entonces esas moléculas se organizan en, primero, lo que se llaman micelas, y después esas micelas, conforme va creciendo la parte que no le gusta el agua, que es lo que hace la reacción que genera la computadora, empiezan a crecer y acaban generando una membrana hecha de esos anfífilos, y esa membrana incorpora en su interior la reacción química, que es la de la computadora, que controla que controla la evolución de esa membrana y de esa sustancia. Uno los puede poner aquí tienen ustedes una transparencia, no sé si seguimos mostrando transparencias, pero aquí tienen ustedes, se empieza con algo homogéneo, totalmente homogéneo, que son los monómeros que les acabo de comentar, y eso que empieza como algo totalmente homogéneo, conforme han visto en lo que les mostraba antes, acaba generando un líquido lechoso cuando se le pone dentro los monómeros, y cuando uno mira con el microscopio electrónico, pues descubre que eso está hecho de esta manera, y cuando uno lo mira en más detalle, pues uno descubre que se forman vesículas y esas vesículas se dividen. Luego la respuesta es, se parte de una mezcla totalmente homogénea. Es una mezcla totalmente mezclada, es decir, la mezcla es homogénea. Y esa mezcla tiene dentro reacciones químicas que van a impartir orden. Eso es lo que hace la computadora química, imparte orden, y ese orden consiste en coger las moléculas y hacerlas reaccionar de forma tal que acaban generando anfífilos, y esos anfífilos se organizan en membranas, y esas membranas guardan dentro a la molécula. Los anfífilos están hechos de monómeros, y esos monómeros pueden provenir del medio interestelar. Las materias químicas que nosotros utilizamos para la reacción de Borussov-Sabotinsky, etc., no son ni mucho menos algo que nosotros pensemos que llegó a la Tierra y empezó a funcionar así. No, eso es algo con mucha ingeniería detrás, está pensado, está diseñado
pero lo que muestra es que es posible tener escenarios que acaban generando sistemas que se comportan como la vida sin utilizar el ADN ni nada parecido. Esa es la respuesta. Más que detallada, Juan. Muchas gracias. Desde Lima, Perú, tienen la siguiente pregunta. ¿Se contemplaría la quiralidad de las moléculas en su investigación considerando la orientación en los organismos actuales? Los organismos actuales tienen quiralidad probablemente debido, no se sabe el origen de la quiralidad realmente dónde está, pero probablemente sea debido a algún proceso químico en la propia evolución en la propia evolución del ARN y del DNA, en la cual los procesos químicos que tienen las condiciones en el entorno eran tales que los procesos químicos que tenían una cierta quiralidad eran más efectivos. Y eso puede ser debido a esa cierta quiralidad, puede ser debido a que, por ejemplo, la luz del sol y la atmósfera de la Tierra se conjugaran de una cierta manera que permitían pasar luz polarizada con una cierta polarización, por ejemplo, derecha, o por ejemplo, izquierda, o procesos de desintegración radioactiva, en el cual en la interacción débil de la radioactividad, pues tienen una cierta tendencia más a la izquierda que hacia la derecha, o procesos acumulativos en la historia evolutiva de las moléculas orgánicas. Hay toda una serie de escenarios que explicarían la quiralidad, bueno, que intentan explicar, nadie la ha conseguido explicar bien todavía, intentan explicar el origen de la quiralidad en la vida que nosotros conocemos hoy en día. La quiralidad en lo que nosotros hacemos en el laboratorio no es necesaria ni juega ningún papel. Eso vendría muchísimo más tarde. Por tanto, la quiralidad no es algo que nos preocupe en los experimentos que hacemos actualmente. Gracias, Juan. Y para terminar, desde Colombia, según lo expuesto, entonces debemos cambiar la forma en que buscamos vida extraterrestre, es decir, ampliar. Jorge, ¿puedes repetir la pregunta? Ay, perdóname, no he activado el micrófono. Desde Colombia, según lo expuesto, entonces debemos cambiar la forma en que buscamos vida extraterrestre, es decir, ampliar el horizonte más allá de las moléculas. ¿Cómo has dicho? ¿Ampliar el horizonte? Sí, repito la pregunta. Sí. ¿Se debería ampliar el horizonte más allá de las moléculas de la vida como las conocemos en la Tierra para la búsqueda de vida extraterrestre? Mi respuesta es enfáticamente sí. Es decir, estos experimentos demuestran, de forma muy primitiva todavía, pero demuestran que es posible tener sistemas que se comportan como la vida sin utilizar para nada la vida que nosotros conocemos. Entonces, hay tantísimos sistemas en el universo, lugares en el universo que podrían albergar las posibilidades para que la materia se organizase de forma diferente a la que se ha organizado en el planeta Tierra, que uno debería de empezar a pensar ya en ampliar la forma en la que buscamos vida o señales de vida en otros lugares del universo. Y habría que empezando a entender si existen otros sistemas como el que nosotros hemos puesto encima de la mesa de laboratorio, y existen, pero utilizando diferentes moléculas, existen, y empezar a entender qué tienen en común esas moléculas de manera tal que pueden haber tenido un origen en el medio interestelar, y empezar a buscar con esas nuevas directrices. La respuesta corta a una pregunta muy importante y larga de contestar es que sí, que deberíamos empezar a preocuparnos ya acerca del origen de vida que esté basada en otras formas, en otras expresiones de la química en otros lugares del universo. Juan, muchísimas gracias por tu excelente presentación y, como decía hace un momento, más que detallada. Quiero romper un poquito el protocolo y aprovechar que ya está en sala el doctor Julián Chela Flores para permitirles un corto saludo, aprovechando pues la
virtualidad que tenemos en estos momentos. No sé si ya me escucha, doctor Julián, está con usted el doctor Juan Pérez Mercader. Por favor, puede activar. Hay que cortarle el mute Vamos. al micrófono. Julián, buenos días. Ponte el micrófono en vivo. Jorge, ¿le puedes poner el micrófono en vivo a Julián? ¿Me colaboran en Master, por favor, para habilitar el... Ah, Ok, ahora sí. Julián. Es un placer verte, Juan. Sí, mucho tiempo. Sí, sí, Con qué el placer codo. tan enorme. Sí. Qué placer tan enorme. Desafortunadamente tenía los horarios equivocados y no pude oír tu charla, pero luego la oiré grabada. Okay, Pues la van vale, a y grabar. si tienes preguntas o comentarios, te agradecería muchísimo los ¿Cómo mismos. no? Seguramente te escribiría. Pues, por favor, escribe y hablamos todo lo que tú quieras. Es un Sí. placer verte. Sé que estamos cortando un poquito dentro de tu tiempo, pero es un enorme, antes le comentaba a Jorge, el recuerdo tan extraordinario que tengo de ti y lo mucho que admiro tu trabajo. Igualmente. Gracias, Igualmente, Julián. lo siento así también yo. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias. para mí es un placer estar en medio de dos amigos y sobre todo dos maestros. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Doctor Julián, bienvenido. Y para los dos, un abrazo fuerte desde Colombia y gracias en nombre del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Juan, Sí. un abrazo y vamos con la presentación oficial del doctor Julián Chela Flores. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Yo Sí, simplemente, ustedes me van a decir cuándo puedo poner las clases en la pantalla. Sí, señor, yo doy la salida. El máster central va a ser la presentación oficial, ya te informo. Perfecto, estoy tranquilo. Claro que sí, gracias. Juan, un abrazo. Un abrazo. Abrazo Muchas a ti. gracias. Juan, Me quedo para oír, me quedo para oír. oh, qué magnífico, gracias por un Claro honor, que sí. un honor.